Una de las noticias más destacadas del pasado fin de semana ha sido la presentación de lo que era un secreto a voces, el recopilatorio de Shenmue 1 y 2 para PS4, Xbox One y PC, que saldrá en 2018 y que servirá como anticipo de Shenmue 3. Estamos hablando de juegos habitualmente considerados como nicho, pues no fueron grandes superventas en su momento, sobre todo el segundo, por lo que esta recopilación es perfecta para dar una segunda oportunidad y que muchos usuarios puedan por fin probar la obra de Yu Suzuki. Pero, ¿merece la pena introducirse la saga Shenmue en pleno 2018? La respuesta es un claro sí, y vamos a argumentarlo en los siguientes minutos. Como ha sucedido recientemente con Crash Bandicoot N. Trilogy y volverá a suceder con Spyro Reignited Trilogy, estas colecciones de juegos antiguos dan la oportunidad a usuarios de plataformas actuales de poder probar aquello que antaño no tuvieron ocasión de hacer. En los casos antes citados, de no haber sido jugador de PlayStation 1, no podrías haberlos disfrutado. Puede que muchos usuarios de PlayStation 4 sí hayan hecho la transición PSX, PS2, PS3 y PS4, pero tampoco hay que darle por hecho. Volviendo al caso de Shenmue, la primera entrega se puso a la venta de forma exclusiva en Dreamcast, y la segunda en la consola de Sega y la Xbox original. Hoy en día, solamente la secuela podría ser jugada por usuarios de consolas contemporáneas si se decidiera formar parte del programa de retrocompatibilidad de Xbox One. Teniendo en cuenta que prácticamente se pueden considerar como exclusivas de Sega y que la mítica compañía ya no saca nuevo hardware, esto abre un nuevo abanico de posibilidades para usuarios que nunca hubieran tenido ocasión de poder probarlos. Esto es un paso todavía más natural teniendo en cuenta que hoy por hoy las únicas plataformas anunciadas para recibir Shenmue 3 son PC y PS4, unas que hasta ahora nunca habían recibido ninguna de las aventuras de Ryo Hazuki. Si por algo llamó la atención Shenmue en su día, fue por la libertad que ofrecía al jugador para construir su propia y peculiar partida. El objetivo final de Ryo es vengarse de quien acaba con la vida de su padre al comienzo del primer juego, no es un spoiler, tranquilos. Pero el reloj interno hacía que ciertos eventos solamente se pudieran llevar a cabo a una hora concreta. Lo que hiciéramos hasta entonces era cosa nuestra. Entre la oferta de ocio para Ryo, teníamos una serie de minijuegos que fueron los que de verdad hicieron algo revolucionario para la época. Constantemente se suele tener a Grand Theft Auto 3 como el título al que se cuelgan las medallas de ser el primer sandbox con completa libertad para el jugador. En cierta medida, pulió la fórmula y la popularizó, pero el mundo abierto y repleto de posibilidades ya nos lo había presentado Yu Suzuki años antes. Si buscásemos un juego similar a Shenmue hoy en día, y que todavía hubiera tenido continuidad en cuanto a lanzamientos periódicos, porque hay que recordar que Shenmue 1 se puso a la venta en 1999 y Shenmue 2 en 2001, seguramente no podríamos encontrar un mejor ejemplo que el de la saga Yakuza, también de Sega, cuya sexta entrega numerada se pone a la venta en unos días. El hecho de tener dos juegos tan similares demuestran que lo mejor y lo peor del desarrollo japonés todavía puede tener una oportunidad en pleno 2018. Algo innegable en la obra de Yu Suzuki es la atención al detalle. Los NPC tenían el mismo nivel de cuidado y definición que los protagonistas, por muy irrelevantes que pudieran parecer en cuanto al peso en la trama. Lo mismo se aplicaba a las recreaciones históricas de Yokosuka, Hong Kong, Kowloon y Guilin durante los 80. Semejante nivel de detalle casi obsesivo, por mucho que su motor gráfico haya envejecido, seguirá estando ahí. Saber que hay artistas del videojuego que dan tanto valor a cada uno de los elementos que componen su obra y que acaban dejando su huella impregnada en su creación es uno de los factores que hacen que Shenmue deba jugarse de nuevo. En plena guerra entre el juego como servicio y las historias tradicionales para un solo jugador, es importante que Shenmue entre en la batalla a favor del segundo bando. Es una historia peculiar, con un ritmo muy lento, que hace que, aunque parta de un cliché como el de la venganza familiar, no estemos ante la clásica historia de vendetta. Shenmue puede actuar perfectamente como catalizador de las aventuras frenéticas que vivimos hoy en día en las propuestas jugables modernas. Entre las mejoras anunciadas para esta nueva colección tenemos la posibilidad de elección de esquema control clásico o moderno. Dentro de las muchas características que 17 años después pueden estar desfasadas, la más importante es el control, uno de los aspectos ya delicados en su lanzamiento original. Un nuevo esquema de control paliaría en cierta medida la sensación de torpeza en ciertas acciones y nos haría jugar el título de la mejor forma posible hasta ahora.